Ok. Muy Comenzará. buenas tardes. Gracias a todos quienes están presentes en esta segunda jornada de taller, cuyo, cuya convocatoria, cuyo título, cuyo tema del día de hoy es biodiversidad. Em, lo que yo les voy a presentar, ¿cierto? Es parte de la guía que hemos preparado para que los grupos de forjadores ambientales puedan llevar a cabo actividades vinculadas a biodiversidad y conocer un poco más sobre el tema. Esta guía, junto con la charla que fue presentada el día de ayer, ¿cierto? Es el material educativo que estamos preparando para los grupos de forjadores y complementan entonces las temáticas que ustedes mismos han seleccionado para efectos de este proyecto. Entonces voy a dar inicio a lo que es el taller del día de hoy, que tiene relación, como digo, con la guía de biodiversidad, de la cual todos, todas y todos ustedes ya tienen acceso, ¿cierto? Se les ha compartido un link para descargar. Bueno, aquí tenemos la portada de la guía para que la conozcan, ¿cierto? Y este es el material para que puedan compartir con sus grupos de forjadores. Se titula Biodiversidad. Y en este sentido, se da cuenta en un principio sobre qué es la biodiversidad, ¿cierto? A modo de introducción, la guía viene con esa pregunta. Hay una definición, ¿cierto? Y podríamos describir que la biodiversidad es la diversidad de vida o la variabilidad de vida, ¿cierto? Eso incluye la diversidad de tipos de organismos vivos, como aparece en la guía, se refiere a plantas, animales, hongos e incluso microorganismos. Y menciona ahí, destaca que las personas, no tenemos que olvidarnos, también somos parte de la biodiversidad de este planeta. En ello también juega un rol importante, ¿cierto? El ecosistema como un componente de la biodiversidad, porque todos los seres vivos, ¿cierto? No estamos aislados, sino que formamos parte de un todo, del ambiente, como lo conversábamos la semana pasada, y ese ambiente, como se puede ver ahí en la imagen de donde aparece este zorrito, eh, con microorganismos, pero además él está sobre un tronco, ¿cierto? Un tronco que está en la ribera de un estero, de un río, y atrás se ve un paisaje. Por lo tanto, todo ese paisaje, todo ese ecotono es producto de la biodiversidad de seres vivos que ahí están presentes. Luego, en la guía se incorpora un concepto, una idea, ¿cierto? Que tenemos que entender de que la biodiversidad está en todas partes, no solo en los bosques o en la naturaleza en general, costas, montañas, sino que alrededor nuestro. Entonces la guía pone énfasis en que la biodiversidad está presente en el patio de una casa, ¿cierto? En el patio de una escuela, en una plaza, en lugares naturales, obviamente, como un cerro, una playa o un río, un humedal, e incluso en un jardín pequeño, como puede ser, sin ir más lejos, un balcón, ¿cierto? En balcones hoy día las personas suelen cultivar plantas, eso también es biodiversidad, es la diversidad de la vida y estamos rodeados de ella. En la guía, tal como en la charla de ayer, se hace una particularidad diferencia a la biodiversidad en términos de su origen, ¿ya? No toda la biodiversidad viene del mismo origen o en el lugar que nosotros la encontramos es su lugar de origen. Y en ese sentido, entonces aparece aquí una figura de un zorro culpeo, ¿cierto? Con su nombre científico, y da cuenta de que ese zorro culpeo es nativo. El término nativo lo describe ahí un ser vivo, ¿cierto? Originario del territorio donde habita. Y en este caso, ¿cierto? Un zorro culpeo es un organismo, un animal nativo de nuestro territorio llamado Chile, o en gran parte de las regiones de ese territorio, nuestro territorio llamado Chile. Entonces, esa es una especie nativa que cubre un espacio geográfico no necesariamente determinado o limitado por barreras geográficas, sino que de acuerdo a los lugares donde las especies se sienten cómodas para habitarlo.
y si son propias de ese lugar, de ese territorio o maritorio, en el caso de los organismos marinos, se habla de un animal o planta, ¿cierto? También nativa. Luego en el centro aparece una ranita de Darwin, ¿cierto? Con su nombre científico y da cuenta de que para efectos de la ranita de Darwin se le adjunta, digamos, el nombre de endémico. Y dice ser vivo, nativo, eh, que habita solo un territorio determinado. Es decir, lo endémico estaría dentro de lo nativo. Lo nativo cubre una zona geográfica amplia y el endémico puede cubrir una zona geográfica más pequeña, más limitada. A modo de ejemplo, en el caso de la región de Coquimbo, existen varias especies que son endémicas. Una de ellas muy emblemática es el lucumillo, cuya distribución se encuentra desde la comuna de La Higuera por el norte, muy próximo a la tercera región, pero es norte de la cuarta región, hasta Guanaqueros. Es decir, son aproximadamente 80 kilómetros de costa donde solamente la especie lucumillo habita en ese sector. Y no en ningún otro, ni de Chile, ni de la cuarta región, ni de Sudamérica, y en ninguna otra parte del mundo. Entonces, propio de un lugar. Esa es la denominación de endémico. Repito, endémico entonces estaría dentro de lo nativo. Y algo que ya es más distinto, ¿cierto? Tiene que ver con las especies exóticas. Y ahí aparece un bisón americano con su nombre científico y ya al dar cuenta del nombre del organismo, de este caso de este bisón, dice bisón americano. Por lo tanto, eh, se puede entender de que este organismo viene probablemente de Norteamérica. Generalmente cuando se les da la denominación americano, muchos lo asocian al norte. Y en este caso la descripción es que es un ser vivo que fue introducido desde otro territorio, ¿sí? Fuera de su distribución natural a un territorio donde naturalmente estos organismos no se encuentran. Nosotros en el país tenemos muchas plantas y animales, tanto terrestres como marinos, que son exóticos, que vienen de otros lugares. Probablemente ustedes conocen algunos. Siempre se viene a la mente el eucaliptus, ¿cierto? Que tiene un origen australiano. Bueno, en este caso el bisón americano. Hay especies exóticas en Chile que son jabalíes, por ejemplo, y así. O sea, hay una lista enorme de especies que no son originarias de este territorio y que han sido introducidas por alguna razón. En muchos casos llegan, en el caso de las plantas, es muy común que se internen plantas. Con un valor de ornamento para, por ejemplo, hacer más bonitos los jardines. Es muy clásico que se integren plantas que son de otro sector. Y hay una denominación que aquí no está presente, la voy a nombrar. Sí fue bien detallada en la charla del día de ayer, que la pueden descargar del canal de YouTube de Científicos de la Basura y de las páginas del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que ver con las especies invasoras. ¿Ya? Y en ese caso, las especies invasoras son especies exóticas, pero además la característica de invasor significa cuando esa especie que ha sido introducida empieza a generar un problema en la fauna y en la flora nativa donde se encuentra. ¿Ya? En el caso de las plantas, hay plantas como la hierba del rocío o de los aromos, que son o de las zarzamoras o moras, ¿cierto? Son muy comunes que nosotros las podamos ver. Esos son ejemplos reales de especies que son exóticas, que no son de este territorio, pero que además generan problemas a la biodiversidad nativa. ¿Ya? Entonces aquí hay una característica o hay una descripción de las especies según su origen. Obviamente, el bisón americano es exótico para Chile, sin embargo, es nativo de Norteamérica, ¿ya? O sea, todo depende de dónde estemos y cuáles son los organismos que estén a nuestro alrededor, los que son exóticos o nativos. Un zorro culpeo, por ejemplo,
si se llevase a Colombia, sería una especie exótica en Colombia y mantendría su condición de nativo para Chile. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, siguiendo la guía, invita, como siempre, a reflexionar. Reflexionar, entonces, lo que ahí nos hace dos preguntas para pensar con los grupos. La primera es, ¿qué seres vivos has visto cerca de tu casa, escuela o comunidad? ¿Ya? Y ahí todos los seres vivos son válidos de incorporar, para que nos demos cuenta nada más de que la biodiversidad está presente en todas partes. Y luego nos invita a reflexionar mediante la pregunta, ¿crees que alguno podría ser nativo, endémico o exótico? Y ahí, claro, pues se puede, como educadores, pueden formular esta pregunta, ¿cierto? Para que los escolares o los grupos que pertenecen, que forman parte de sus grupos de forjadores ambientales, puedan ir comentando y generando una lista de especies de cuáles pueden ser nativas, cuáles endémicas y cuáles exóticos para el territorio chileno. Y luego pueden, por ejemplo, a través de alguna guía de biodiversidad con la que se cuente, o bien con el uso de alguna plataforma en Internet, poder chequear si las especies que ustedes están identificando como nativas, endémicos, exóticas, son realmente o pertenecen a esa clasificación que ustedes le han dado. De manera que se puedan ir conociendo, también es un buen ejercicio para ir conociendo nombres y nombres científicos de la biodiversidad que se encuentra próxima a sus lugares donde ustedes habitan. Nos pregunta, bueno, la guía, continuando con la guía, ¿cierto? ¿Por qué es importante cuidar la biodiversidad? Un tema que también fue abordado en la charla de ayer. En este caso, la guía menciona que la biodiversidad es importante porque todos los seres vivos y sus ambientes están conectados, ¿ya? O sea, es importante mantener esas relaciones, y que cada especie cumple y ayuda a que la vida siga funcionando. Entonces, con esto nos da a entender de que por un lado las especies están interconectadas, ¿cierto? Algo que ya hemos conversado la semana pasada y lo han visto un poco también en la charla de ayer, pero menciona algo bien importante que es toda o cada especie, ¿cierto? Cumple un rol y ayuda a que la vida siga funcionando. Las especies no están en la naturaleza o en nuestro entorno por casualidad, ¿ya? Han sido como, bueno, también lo mencionamos la semana pasada, producto de un proceso de evolución, de adaptación a un ecosistema, y por lo tanto esa adaptación involucra un rol, ¿ya? Involucra una acción para el ecosistema. Esas acciones pueden ser grupos depredadores, ¿cierto? Que controlan a otros organismos para que las poblaciones no se agranden, no se expandan demasiado, y eso a su vez pueda mermar por ejemplo, en la germinación de ciertas semillas o en la floración o en el crecimiento de plantas, en el caso que son los herbívoros los que se empiezan a generar más allá de lo que la naturaleza puede soportar. Entonces hay organismos que controlan, ¿cierto?, las poblaciones de esos organismos. Sabemos que hay organismos que son muy importantes para la polinización. Sabemos que las plantas, ¿cierto?, son fundamentales para la absorción de CO2 y a la vez para la generación de oxígeno, que básicamente todos los seres vivos del planeta respiramos oxígeno, ya sea del aire o del agua en el caso de los organismos marinos o acuáticos. Entonces, cada organismo que uno ve no está presente en el entorno de forma al azar, sino que cumple un rol. Sobre todo las especies que son nativas de un territorio, ¿cierto? Ese rol es más adecuado y apropiado aún porque llevan miles o millones de años evolucionando en ese lugar, y por lo tanto tienen un nicho y tienen, entre comillas, por decirlo también, un trabajo que hacer en esa comunidad, ¿ya? Y por lo tanto, por eso es importante cuidarlo también. Eh,
Aquí, bueno, algunos ejemplos, ¿cierto? Las plantas producen oxígeno y alimento, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Entonces ahí hay un rol y no pensemos solo en el alimento de los humanos, sino que alimento para otros animales, eh, los de los insectos polinizadores, ¿cierto? Las aves y otros animales dispersan semillas, ese es un rol, una tarea muy importante que tienen muchos organismos. Algunos las dispersan, quizá ustedes ya lo saben, ¿cierto? Las dispersan porque hay semillas que se pegan al pelaje. em, y permanecen ahí pegadas entonces al animal hasta que el animal recorre una cierta distancia, ¿cierto? Y se sacude o bien por alguna razón esa semillita que se le pegó se cae y entonces puede germinar. De manera entonces que los organismos van sembrando en muchos casos semillas en el territorio. Em, Menciona en el caso de los hongos aquí y microorganismos que ayudan a descomponer la materia orgánica y a mantener el suelo saludable, ¿cierto? O sea, nosotros a veces no logramos ver esos procesos porque son en muchos casos muy rápidos, en otros muy lentos, pero los descomponedores de la materia orgánica, digámoslo así, los recicladores de la naturaleza, en su gran mayoría son organismos como hongos y otros microorganismos. Entonces, también cumplen un rol. Y esto es importante entenderlo porque no necesariamente porque no los veamos, no quiere decir que no existan, y porque no los veamos no quiere decir que tienen un rol muy importante. A veces aquellos organismos que pasan más desapercibidos, pueden llegar a tener los roles más importantes dentro de un ecosistema. Siguiendo con la guía, ¿cierto? Luego menciona que la biodiversidad, y en esta dirección de por qué es importante cuidar la biodiversidad, sí, sostiene la vida. Ya he mencionado, ¿cierto? La biodiversidad nos entrega alimentos, también nos entrega agua. En ese sentido hay muchos cactus, ¿cierto?, que retienen agua y de ahí pueden hacer uso otros animales. Ayer en la charla de la profesora Karina mencionaba que los árboles, cuando una ladera de un cerro, ¿cierto?, es deforestada, no solo se pierde la tierra que ha sido atrapada y retenida por las raíces de los árboles, sino que también las raíces de los árboles em, ayudan a retener agua en la tierra. No solo la absorben, obviamente, para su uso como especie, como planta, sino que también ayudan a retener agua y retener humedad. Entonces, a eso se refiere el ejemplo ahí en la guía de que la biodiversidad nos entrega agua. Sin duda que nos ayuda a mantener el aire limpio, sí, sobre todo las plantas. Nos entregan ciertas medicinas. Hay muchas plantas que son medicinales, de usos ancestrales, y hay mucha medicina actual de la que uno va a comprar a la farmacia que están hechas a partir de ciertos elementos de los productos naturales, de muchas plantas principalmente. Entonces también ahí si lo queremos ver, un servicio que nos está prestando la naturaleza y que nosotros estamos haciendo un uso, y por lo tanto también ahí hay una razón de poder, de para qué cuidarla. Y obviamente que es un valor ecosistémico importante, el hecho de que uno en la naturaleza también puede aprender, ¿ya? De manera que también podríamos ver la biodiversidad como una sala de clases al aire libre o una aula abierta y sin duda disfrutar de la naturaleza. ¿Cuántos de ustedes quizás salen a caminar los fines de semana por un sendero o salen a tomar fotos de las aves o de las plantas, de los insectos? Y eso es un goce, eso es un valor también ecosistémico que la naturaleza nos ofrece para relajarnos, para disfrutar, para conocer. Y eso hay que tomarlo y así, educadoras y educadores presentes, transmitirlo también a los grupos con los que ustedes trabajan. Em, Luego figura aquí si una especie llegase a desaparecer o un ambiente se daña, otras especies y también las personas pueden verse afectadas porque ya sabemos, está todo vinculado. ¿Sí? E insisto, no necesariamente porque nosotros no nos demos cuenta de las relaciones que hay entre los seres vivos,
Eso no quiere decir que no existan esas relaciones y por lo tanto nos podría interesar conocerlas y prestar más atención y observar aquellas relaciones para ir conociendo mejor. Y en caso de que no nos interese involucrarnos tanto y conocer tan detalle aquellas relaciones que muchas veces no vemos, igual el mensaje es saber que es importante saber que eso está ocurriendo. Y por eso entonces cuidar la biodiversidad significa cuidar la vida como figura en la guía. Nuevamente, hay un momento que invita a hacer la reflexión, ¿cierto? A detenerse en la actividad y en este caso también hay dos preguntas. La primera es, ¿qué seres vivos ves a diario cerca de tu casa, escuela o comunidad? ¿Ya? Muy similar a la anterior. Y luego pregunta, ¿qué rol crees que cumple en ese lugar? ¿Ya? Es un polinizador, está generando oxígeno, está reteniendo agua, va a generar, va a ser el alimento quizás de otro animal, o este animal que están viendo es un predador, ¿ya? O sea, la intención, ¿cierto?, es que los grupos puedan mencionar qué roles creen que están cumpliendo las especies que se encuentran cerca de donde ustedes se encuentran. Aquí en la guía nos invita a una, podríamos decirlo, una segunda etapa, que ya es ir a explorar. ¿Ya? Lo anterior puede haber sido hecho en una sala de clases o en el lugar donde ustedes suelen reunirse a modo de introducción, ¿cierto? Y de ejercicio de reflexión, pero ahora en esta parte ya la guía invita a que salgan, ¿cierto? Del lugar que se encuentran y vayan a observar el entorno, reconocer sus características y registrar lo que se ve, lo que están viendo. Y menciona que eso hay que hacerlo con respeto y atención, lo cual sin duda ustedes lo deben hacer. Entonces ahí hay una imagen donde se ven los chicos, ¿cierto? Del grupo de forjadores ambientales virtual o de fantasía que nosotros hemos creado para las guías, observando y registrando lo que están observando. Hay un recordatorio que es muy importante, ¿cierto? Tenerlo en cuenta previo a salir a hacer estas observaciones que, que tiene que ver con el objetivo pedagógico de llevar a cabo esto con respeto y atención, que tiene entonces nos indica que observemos sin tocar ni dañar, es muy importante. Eh, Voy a poner algunos ejemplos. A veces los organismos están debajo de una piedra. Entonces, si queremos ver qué es lo que hay debajo de una piedra, esa piedra hay que levantarla con mucho cuidado, ver lo que está ahí. Se puede mirar cómo está, aparece ahí en la figura con una lupa o a simple vista. Se puede sacar una fotografía de lo que está debajo de esa piedra o hacer un dibujo. Y lo importante es que después vuelvan e insten a sus grupos de forjadores a que vuelvan a poner la piedra tal cual como estaba antes. Idealmente, o sea, obviamente en el mismo lugar, pero idealmente en la misma posición incluso, ¿ya? Para no dañar y no generar ningún problema. No hay que, esta actividad no debe conllevar a que, por ejemplo, insectos se pongan dentro de un frasco. ¿Ya? Como para hacer una colección de insectos que después se lleva a la escuela o al taller o a la casa eh, no es la idea, ¿cierto? La idea, lo que nosotros invitamos es a que se conozca la biodiversidad en el lugar. De manera que si levantan una piedra y ven lo que está debajo, los insectos que puedan estar ahí, pueden relacionar esos insectos con la piedra, con el tipo de suelo que se encuentra ahí. Probablemente, sin duda que van a haber varias especies, entonces sería muy interesante conocer qué otras especies están, cuáles son las especies que están coexistiendo juntas debajo de una piedra, cómo es la tierra, cómo es la humedad, si hay plantas. Ya, esa es la intención, conocer la biodiversidad de la manera más natural posible y, como siempre, respetando y cuidando lo que se está haciendo. Sugiere la guía no arrancar las plantas ni molestar a los animales, ¿cierto? Obviamente. Y, por supuesto, mirar con atención los detalles de lo que se encuentre.
En este sentido, dibujar es muy provechoso porque al dibujar nos fijamos mucho en los detalles. Sí, como recomendación, no es un requisito, obviamente, todo depende de los recursos con que ustedes cuenten, los tiempos con que cuenten, pero si es posible que se haga un dibujo, es recomendable. Y si no, bueno, observarlo y si se cuenta con alguna cámara fotográfica, poder fotografiar. Siguiendo entonces en esta actividad, se menciona que se debe llevar de manera grupal, ¿cierto? Mucho mejor. Ir a un espacio cercano, puede ser el patio de una plaza, el jardín de su casa o el jardín de la misma escuela o un parque, como lugares relativamente naturales, ¿cierto? Próximos al lugar, si la escuela o donde ustedes se encuentran se ubica cerca de una ladera, de un bosque o de una playa, por supuesto, y si es que pueden hacerlo, caminar a esos lugares también sería sin duda una bonita experiencia. Em, y algunos tips, ¿cierto?, para fijarnos en algunos aspectos de los organismos y prestarle atención a los tamaños, ver si todos los insectos que son de la misma especie son del mismo tamaño o no. Si son de distintos tamaños, uno podría pensar de que hay adultos jóvenes, ¿cierto?, tal como en los humanos, y eso también es interesante conocer. Sin duda que eso puede ir variando en el tiempo. Si vamos en primavera, otoño, verano, invierno, probablemente el tamaño de los organismos vaya a variar, ¿cierto? Porque hay épocas donde nacen, hay épocas donde crecen, hay épocas donde ya están los adultos reproduciéndose. Entonces eso también es interesante, por eso mencionamos que los tamaños puede ser un punto importante a fijarse. Los colores, sin duda. Saber si una misma especie, tanto el macho o la hembra, por ejemplo, o los juveniles son del mismo color, o hay diferenciación en ello por el género, ¿cierto? Por si es macho, hembra, o por, en el caso que son juveniles en sus formas, en los movimientos que hacen, si son rápidos, si son lentos, si saltan, si se esconden, si se entierran. Todo eso es interesante ver porque es parte de la biodiversidad. ¿Ya? En ese caso serían las conductas de la biodiversidad. Y bueno, el lugar donde viven estos seres que están encontrando, describiéndolos. Están en lugares donde hay, por ejemplo, madera que se está descomponiendo, o están sobre las rocas o abajo de las rocas, o se encuentran en los troncos de los árboles, o en las hojas de las plantas, o en las flores, ¿ya? Eh, Aquí hay que darse el tiempo para observar con tranquilidad. eh, Guiándose por lo que aquí aparece, porque sin duda que poco a poco van a ir observando, digo, perdón, y dándose cuenta de muchas cosas más allá de las que probablemente tenían pensado inicialmente. Eh, Aquí sugerencias, ¿cierto? Cómo registrar la observación. Puede ser, como mencionaba yo, mediante un dibujo, escribiendo los nombres si los conoces, ¿cierto? Haciendo una lista de las especies describiendo con sus propias palabras lo que vieron, también se puede describir en prosa lo que se está observando. Si tienen cámaras en sus celulares, pueden sacar una imagen también. Es interesante ver eso para registrar la observación. Esa imagen, si le sacan una foto a una planta o a algún organismo que ustedes no lo reconozcan, después con la ayuda de esa misma imagen pueden visitar ciertas plataformas como el iNaturalist y con eso ayudar a identificar las especies. En la cápsula que ha sido preparada para este contenido de biodiversidad se menciona la plataforma iNaturalist para que puedan buscarla, descargarla y utilizarla. Es excelente para reconocer las especies. Y es muy práctica y es gratuita. Y bueno, en la guía luego entonces viene un espacio donde ahí los grupos, las personas que integran los grupos de forjadores pueden dibujar o describir o lo que han observado. ¿Ya? Hay un espacio ahí para eso. Y luego, como una tercera etapa dentro de la guía, tenemos que invitar a tomar acciones, ¿cierto? Entonces, la primera parte de la guía,
una parte de introducción sobre lo que es biodiversidad, con algunos ejemplos. Luego, una segunda etapa que es ir a observar su entorno próximo para conocer lo que ahí existe, qué es lo que está ocurriendo, quiénes están presentes, intentar conocer los roles que tienen las distintas especies que están observando, para luego, en esta etapa, y como menciona ahí el cartel que es donde están los chicos de la guía, dice cuidar este lugar. Es decir, es importante conocerlo, pero también es importante que podamos, como grupos de forjadores, llevar a cabo alguna acción, ¿ya? Para cuidar aquello que estamos viendo y así lo podamos ver por mucho más tiempo. En este caso, la guía menciona algunas propuestas de cuidado. Dice, después de observar un espacio natural, el siguiente paso es entonces pensar en acciones para cuidarlo. Cuidar un lugar también implica dialogar, promover y trabajar en conjunto, ¿ya? Planificar ese cuidado. Eh, Hay un recordatorio que dice que antes de actuar, recuerden observar con respeto, ¿sí? Ya lo hemos mencionado. Obviamente no dañar las plantas, ni los animales, ni los hongos, respetar que quede todo tal cual. Después de que nosotros nos vayamos del lugar que se ha sido visitado, si recogen residuos, háganlo, por supuesto, solo si es seguro y con apoyo de personas adultas. A esto nos referimos con, por ejemplo, no recoger vidrios o no recoger quizás fierros que puedan tener un óxido, porque podría eso generar un problema de salud. Si van a recoger la basura, que estaría súper bien, recójanla solamente con cuidado. Y si no se atreven a recoger algo, pídanselo a sus profesoras y profesores que les puedan ayudar. De manera de que el lugar quede, en ese caso, al recolectar basura, mejor de lo encontrado. Y si no se recolecta la basura porque no hay basura, dejarlo tal cual como ustedes lo encontraron. Siguiendo en esta línea de llevar a cabo una acción, ¿cierto? Hay un mensaje ahí, cuidar un lugar también es una forma de educar a otros y a eso nos referimos con el ejemplo. Si ustedes llevan a cabo buenas acciones, cuidan el lugar, lo disfrutan, aprenden, eso probablemente vaya, mientras hacen eso, probablemente vayan a ser observados por otras personas, por compañeros de curso, por otros niños quizás de otros lugares que puedan encontrarse ahí. Y eso, de cierta manera, entonces, ustedes serían un ejemplo para los demás. Entonces, si ustedes cuidan y respetan y lo pasan bien en el lugar, en la naturaleza, no nos cabe la menor duda de que otras personas van a hacer lo mismo, ¿ya? Ser agentes de cambio. La actividad, ¿cierto? Lo ideal es que vaya un poco más allá de los grupos de forjadores ambientales. Si lo pueden hacer ustedes solamente, bien, está bien. Si pueden invitar a más personas, no necesariamente que integren el grupo de forjadores, también sería muy bueno. Aquí lo que conlleva la actividad, ¿cierto? Con la comunidad, nos señala que elijan un espacio, ¿cierto? Natural, cualquiera de los que ya puede haber sido mencionado. Ahí menciona nuevamente plaza, jardín, borde del río, una playa. Y ese lugar, obsérvenlo con atención. Nuevamente, pueden registrarlo, ya saben, dibujar, sacar fotos. Luego dice que conversen, intentando responder qué necesita cuidado aquí. ¿Ya? Entonces, ustedes observan tranquilamente el lugar y probablemente van a detectar que hay cosas que requieren cuidado. Por ejemplo, que las plantas requieren ser más regadas, que quizás hace falta un basurero porque se está observando basura, em, o que hay pocas plantas y quizás se podría hacer una pequeña reforestación. Sí, lo que yo menciono son ejemplos nomás. Entonces, ustedes, de acuerdo a al lugar que han elegido y su observación con atención, conversen y piensen qué es lo que necesita cuidado de lo que están viendo y luego elijan una acción concreta para que puedan realizarla en el grupo. Probablemente van a encontrarse con varias cosas que requieren cuidado. La sugerencia es hacer una primero, la que ustedes quieran, en orden de prioridad que ustedes den, y luego abordan la segunda, la tercera y así sucesivamente. De manera que puedan ir cerrando los capítulos y el cuidado de aquello que les interese. Y luego
el último punto, dice, piensen cómo compartirán este mensaje o acción con otras personas. Lo que ustedes hicieron, el proceso de observar, de identificar y de llevar a cabo una acción concreta, es importante que ustedes lo hagan y va a ser súper importante para ustedes como experiencia, pero también si la pueden reportar, y hoy en día utilizando redes sociales, por ejemplo, es muy fácil. Ustedes pueden reportar eso a otras personas para, como decía hace un ratito atrás, ser ejemplo para los demás, mostrándoles lo que se puede hacer. Imagínense si por cada actividad que ustedes hagan, la comparten y al menos una o dos personas enganchan con esa actividad y quieren hacer lo mismo en el lugar donde esas personas se encuentran, poco a poco se empieza a generar muchas acciones en paralelo que probablemente en el tiempo vayamos a ver unos resultados aún más grandes que los que nosotros hicimos o ustedes, ¿cierto?, han hecho con su grupo. ¿Ya? Esa es la importancia de compartir, sobre todo las cosas buenas, y este tipo de acciones siempre son bien vistas. En la guía, entonces, hay un pequeño formulario, ¿cierto?, para poder llenar y hacer ordenado este trabajo, que nos pregunta el lugar que elegimos para observar, luego qué es lo que observamos ahí, qué acciones realizamos o proponemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y luego, ¿cómo la vamos a compartir con la comunidad? Algunos ejemplos de las acciones que se pueden hacer. Yo ya di algunos. Aquí menciona colocar mensajes de cuidado, dibujo o señalética simple. Claro, es muy importante, como un típico cartel que dice, por favor, no botar basura, a eso se refiere, ¿ya? O respete los animales, no pise las plantas, no corte las flores, camine con respeto por el sendero, no haga ruido, ¿cierto? Todas esas son acciones que de alguna manera pueden perturbar la biodiversidad y por lo tanto son cosas que se pueden evitar que se hagan, ¿cierto? Poniendo un cartel o mensajes. Bueno, dice observar sin dañar, ¿cierto? Ya lo hemos conversado. Recoger los residuos siempre y cuando sean seguros. E invitar a que otras personas puedan cuidar el lugar. Y la guía al final, ¿cierto? Como todas las guías que ya van a ver, que ya tienen y las que van a ver en las futuras semanas, hay un código QR donde se puede escanear y eso nos va a llevar a información técnica, a documentos que hablan en este caso de biodiversidad. Y eso es lo que le queríamos comentar sobre mediante este taller, ¿cierto? Sobre la segunda guía que ustedes ya disponen para utilizarla, ¿cierto? Vinculada a la biodiversidad.